Las primeras referencias que tengo vinculadas al mundo de la creación artística en mi infancia son quizá bueno, pues las primeras clases a las que me llevan, que son en el estudio del pintor astorgano Mario Francisco de Diego, hermano de una persona con la que en el futuro luego tuve pues mucha vinculación, como es Castorina de Francisco. Las clases de pintura en el taller de Mario fueron realmente una puerta abierta hacia un mundo para mí completamente desconocido, una ciudad provinciana y una ciudad muy conservadora como era la Astorga de mi infancia. La familia de Mario y de Castorina había sido una familia represaliada, una familia que se educó en el krausismo, una familia que educó a sus hijos bajo el punto de vista de la institución libre de enseñanza, y en aquel estudio no solo se aprendía a pintar, se aprendían otras cuestiones, se hablaba, se dialogaba. Era un mundo abierto al mundo de la cultura, era una luz verdaderamente en un espacio, en un territorio pues de cierta oscuridad, ¿no? Ese es el primer vínculo que tengo fuerte, directo y que realmente me llega, ¿no? Muy dentro con respecto a las artes plásticas. Hay otro momento también muy importante para mí, que fue el momento en el que me regaló mi madre un libro con láminas de Pablo Picasso que reproduje, pinté y repetí hasta la saciedad, ¿no? Y que también era otra ventana abierta hacia algo diferente. Otro de los momentos que me hace conectar directamente con la creación artística, sintiéndome arte y parte de esa experiencia, se produjo en el instituto. Yo tenía de profesor de dibujo, de educación plástica, a el pintor Sendo, el pintor astorgano Sendo. Y bueno, habíamos hecho una serie de trabajos de pintura al óleo y coincidió que bueno, pues yo caí enfermo de apendicitis y justo se iba a celebrar una exposición con todas las personas, todos los alumnos que habíamos pintado, que habíamos hecho una obra interesante. El hecho de que yo estuviese hospitalizado hizo que Sendo, muy interesado porque yo expusiese el cuadro que había hecho en clase, fue a ver a mi padre, al lugar de trabajo de mi padre, para pedirle el cuadro. Aquel interés que Sendo mostró por aquel cuadro que yo había hecho fue realmente un punto de partida muy importante, porque sentí que alguien consideraba que un trabajo mío era digno de hacer un esfuerzo para que se expusiese y para que se mostrase. Y ese punto de partida no lo olvidaré. Es algo que luego, esa actitud que Sendo tuvo conmigo, es algo que me he sentido con el compromiso de repetirla yo en mi vida, ¿no? Y lo he hecho con alumnos y lo he hecho con gente que consideraba que a lo mejor estaba en mi mano el poder estaba en mi mano el poder ayudarles. En determinados aspectos más conceptuales de mi trabajo, el elemento sociopolítico está presente en el interior del discurso. Hay unos determinados aspectos de extrañamiento, de misterio, que siempre me ha gustado incluir dentro de las obras que hago. Esto tiene algo que ver con un sentido que yo le doy a mi actitud artística, alejado totalmente de una idea esotérica, sino más bien, digamos que lo que voy a explicar tiene más que ver con una conexión, digamos, de tipo intelectual. El origen de mi compromiso con el arte radica en una experiencia pasada, en una experiencia relativa a la memoria. En mi familia, un antepasado hermano de mi abuela, José Alonso, nacido en el año 1900 y fallecido en 1919, fue un joven que, tal y como me ha llegado esa información a mí, bueno, pues fue un joven enfermizo que estuvo muy interesado por la práctica artística. De él yo conservo 2 dibujos realizados al carbón y una cajita que talló
poco tiempo antes de morir. Cuando me contaron la historia de José Alonso, del que conservo una fotografía que tengo siempre presente, sentí que precisamente el momento en el que él muere, a los 19 años, coincide con el momento en el que yo adquiero el compromiso más radical, digamos, con mi futuro como persona vinculada a las artes plásticas, ¿no? Que es precisamente con 19 años. Esa transferencia para mí ha sido siempre una forma simbólica de entender mi forma de trabajar con ese pasado heredado. Digo simbólicamente, porque a veces esto puede tener como un matiz esotérico y no lo tiene en absoluto, ¿no? Es mucho más prosaico. Mi formación artística comienza en la Escuela de Artes y Oficios de León. Durante un año estoy preparando el ingreso para acceder más tarde a la Facultad de Bellas Artes y finalmente realizo estos estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Los años de facultad fueron unos años de muchísimo cine. Recuerdo las jornadas intensivas en la Filmoteca Española, donde se afianzó de alguna manera esa cinefilia que me ha perseguido durante todos estos años y que al mismo tiempo ha alimentado esa vertiente de trabajo que hago relacionada con el vídeo y con la imagen en movimiento. Una constante en mi trabajo desde principios de los años 90 ha sido el trabajo colaborativo. Siempre he rehuido, en la medida de lo posible, el trabajo individual, ese individualismo romántico del artista en solitario. Me ha interesado poco. No digo que no lo haya practicado, porque sí es cierto que determinados proyectos los he realizado yo solo, pero siempre he tenido un gran interés por todos los aspectos colaborativos que están en torno a los diferentes proyectos en los que he participado. A principios de los 90 inicio uno de los proyectos más ilusionantes de toda mi trayectoria, que es el proyecto de Juárez y Palmero, un proyecto en el que junto a José Antonio Juárez formamos un equipo de trabajo a lo largo de 18 años, hasta exactamente 1999, y desarrollamos una intensa labor artística vinculada sobre todo al territorio de la instalación, del vídeo, de la fotografía, desarrollando proyectos de ámbito nacional, colaborando con diferentes galerías, con diferentes museos. El trabajo en equipo con Juárez supuso la toma de contacto con dos personas cruciales en mi vida y en mi trabajo, que fueron, por un lado, el director de la Galería Tráfico de Arte, Carlos de la Varga, y por otro lado, el profesor de Historia del Arte y crítico, Javier Hernando, que de alguna forma eran las dos cabezas que articulaban el movimiento artístico que se dio, muy importante, movimiento necesariamente reivindicable para ser estudiado y para ser analizado en profundidad, movimiento, insisto, que se desarrolló en la ciudad de León con grandísima intensidad antes de la llegada del Musac a León. En el año 1999 ponemos punto final al proyecto Juárez y Palmero. Fueron 18 años de trabajo intenso y decidimos iniciar un proyecto individual. Para mí, abandonar el proyecto de Juárez y Palmero supuso iniciar una nueva etapa en la que el eclecticismo, siempre presente en mi trabajo, incluso en el trabajo colaborativo que he hecho con diferentes artistas, tomaba una dimensión muy especial. A partir de ese año ya no me circunscribo exclusivamente al trabajo
de creación plástica, sino que inicio nuevos proyectos vinculados al territorio de la investigación, archivos fotográficos que me sirven para reinterpretar esos hallazgos y en algunos casos elementos que forman parte de mi propia obra o de mi propia propuesta. Y inicio también un proyecto relativamente reciente, que es un proyecto editorial llamado Marciano Sonoro, en el que colaboro con mi compañera Cristina Pimentel. En todos estos años de trabajo, de aprendizaje, de experimentación, yo creo que deparan un futuro esperanzador. Pienso que vamos a ser testigos de grandes cambios. Creo que vamos a ser testigos y protagonistas de nuevos enfoques, quizá de un tiempo en el que la cultura sea la base de nuestra libertad. Y yo tengo ese sueño, tengo esa intuición de que eso lo veré y no tardando mucho, y que precisamente el arte y las experiencias estéticas y vitales que durante todos estos años he vivido van a ser una de las bases fundamentales para poder comprender y para poder asimilar y hacer propias todas estas transformaciones.